Yo ayer disfruté mucho con los jóvenes. Miren, les confieso que lo he pasado realmente mal. Muy mal la semana pasada, porque trataba de tener una conferencia bien estructurada para transmitirles a los jóvenes un tema tan importante como es sexualidad y fe, ¿vale? Creo que fue buenísimo, ¿verdad? Yo por lo menos me sentí bastante bien y creo que la palabra fue muy clara y muy determinante para todos nosotros. La verdad es que después de la reunión algunos jóvenes me expresaron sus inquietudes y diferentes inquietudes que ellos tenían. Y el Señor en esta mañana me ha inclinado hacia esta palabra, ¿vale? Me ha inclinado hacia esta palabra, que es la continuación del estudio que ayer realicemos, ¿vale? Porque sexualidad y fe no solo es para los jóvenes. Hubo una pregunta que me hicieron los jóvenes ayer, una pregunta buenísima. Me hicieron una pregunta, eran preguntas anónimas para que nadie se sintiese mal, ¿vale? Y una de las preguntas que me hicieron, ¿existe la inmoralidad sexual dentro del matrimonio? Qué pregunta más buena, ¿verdad? Evidentemente, sí existe dentro del matrimonio, se puede tener inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Ciertas prácticas que Dios no las permite y que Dios ha establecido una reglamentación y una anatomía en el hombre y en la mujer para regular el matrimonio y la práctica. Amén. Fueron muchas preguntas que realmente me hicieron tanto bien porque lo único que buscaban eran honrar el nombre del Señor. Amén. Y yo quiero seguir un poco más hacia adelante con este tema de una vida que agrada al Señor. Esta es la segunda parte, una vida que agrada al Señor. Y creo que todos aquí que estamos, ¿cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cuántos? En toda su vida y en todas sus acciones debemos de agradar al Señor. Yo me encuentro un poco hoy afónico, así que hoy no voy a poder elevar la voz como normalmente la elevo cuando me emociono. Muchos lo van a agradecer que esté afónico y orarán para que siga afónico un tiempo seguramente. Pero bueno, yo en esta mañana trataré de transmitiros la palabra del Señor en este tono. Amén. Al final de la reunión yo voy a permitir a Israel que dé un testimonio que él tiene que dar, ¿vale? Porque Dios responde a las oraciones, amén. Y permitiré a Israel que dé un testimonio. Pero yo quiero que estéis atentos. Y antes de comenzar la predicación, quiero que cierres tus ojos y voy a rogar a mi hija que puesta en pie me presentes delante del Señor para que Dios me use. Aleluya, Señor. Pon tus manos. Amén, amén. A Dios gracias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nueva versión internacional. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 vamos a leer hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Tal como lo aprendieron de nosotros, de hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a impureza sino a santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino que rechaza a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Amén. Creo que prácticamente si cerrásemos ahora mismo la Biblia, ya estaría la predicación hecha, ¿verdad? Porque la palabra
de todo lo que les voy a compartir, lo que es 100% palabra de Dios es esto. Esto es palabra 100% de Dios. Pablo suplica de una manera efusiva a la iglesia que vivamos de forma que agrada a Dios. Y esa es nuestra gran tarea y el objetivo final de la santificación. Y yo en esta mañana quiero coger el relevo del apóstol Pablo y suplicarles a ustedes juntamente conmigo que vivamos de una forma que realmente agrade al Señor. Es momento, hermanos, que las iglesias del Señor Jesucristo empiecen a vivir conforme a la voluntad y al mandamiento que está establecido en la palabra del Señor. Es momento que marquemos la diferencia y al igual que el apóstol Pablo suplicaba a la iglesia que procurase vivir de una manera que fuese acorde con la fe que habían adquirido. Asimismo, en esta mañana, Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros que vivamos conforme lo que Dios ha establecido en su palabra. El objetivo de nuestra vida en Cristo es la santificación. Amén. El objetivo de nuestra vida en Cristo es la santificación. El objetivo es que tú y yo agrademos a Dios en todo lo que pensamos, que le agrademos en todo lo que decimos, que le agrademos en todo lo que hacemos, que absolutamente todo esto sometido a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Pablo nos exhorta a ser excelentes. Hermanos, la excelencia es un nivel superior. La excelencia no es hacer lo que puedo, es hacer lo más excelente para Cristo. Pablo nos exhorta a ser excelentes, que nunca debemos de ver nuestro lugar en el cristianismo como un derecho, hermanos. Debemos de continuar a ser más excelentes, a querer hacer más, a querer ser mejores, a esforzarnos a ser más como Cristo. El problema es que nos acomodamos con mucha facilidad. Venimos a la iglesia, cumplimos con 4 costumbres religiosas que calman nuestra conciencia, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que te quedes en ese periodo de inmadurez espiritual, no. Dios no quiere que te quedes en ese estado de bebé espiritual. Quiere que empieces a desarrollarte conforme Dios ha establecido en su palabra para que alcances una madurez espiritual conforme al deseo de Dios. Amén. Debemos de continuar a ser más excelentes, a querer hacer más. No te pares, no te conformes con lo que estás haciendo. Es necesario que avances en la obra del Señor. Es necesario que avances en la voluntad del Señor. ¿Por qué te has quedado estático? ¿Por qué te has paralizado? ¿Por qué la apatía forma parte de tu vida? ¿Por qué te muestras en el cristianismo y en tu fe de una manera tan indiferente? ¿Por qué te involucras tan poco en la fe y en la obra del Señor? Es momento de hacer más. Es momento de querer ser mejores, hermanos. De querer ser mejores cristianos. Esto nunca puede producir en nosotros la idea de que no das la talla. Porque son muchos los que piensan, yo no soy merecedor del amor de Dios porque no doy la talla. Porque no estamos esforzándonos para entrar en el amor de Dios. Hermanos, yo no me esfuerzo para que Dios me ame. Yo no me esfuerzo para que Dios me ame. No nos estamos esforzando para entrar en el amor de Dios, sino que nos estamos esforzando en medio del amor de Dios. Dios te amó antes de la fundación del mundo. Y Dios demanda de ti esfuerzo. Y Dios demanda de ti santificación. No para lograr su amor, sino porque estás dentro de su amor debes de santificarte. Amén, hermanos. Son conceptos que les tenemos muy mal adquiridos. Pensamos nosotros que necesitamos ganarnos el amor de Dios con lo que hacemos. Y tengo que decirte, lo que Dios demanda de su iglesia es ese esfuerzo y santidad, pero no para que Él nos ame más, sino para vivir dentro del amor del Señor. En el contexto de un amor que ya posees por medio de la obra redentora de Cristo. Déjame decirte, el amor de Dios, como te he dicho antes, es invaluable. No cambia, no fluctúa. Fijaos en el versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. Tú
santificación no es la total voluntad de Dios. Hay otros aspectos de la voluntad de Dios. Pero la santificación es de extrema importancia en nosotros los cristianos. Aunque no forma toda la voluntad de Dios, pero es parte de esa voluntad que es extremadamente importante. Como cristianos no podemos vivir sin un progreso en nuestra santificación. Hermanos, lo que no puede ser es que pase un año y sigas en el mismo estado. Pase otro año y sigas igual. Pase otro año y no hayas fluctuado, no hayas cambiado, no hayas progresado en la santificación. Hay cristianos que siguen hablando como hablaban cuando se convirtieron. Siguen viviendo de la misma forma. Siguen vistiendo de la misma forma. Siguen actuando de la misma forma. Siguen viendo lo que veían. Pero es momento que empecemos a cambiar, hermanos, que progresemos en la santificación, porque una de las prioridades del cristiano es el progreso por mostrar nítidamente la imagen de Cristo. Una falta de santificación cierra la puerta en tu vida al resto de la voluntad del Señor. Cuando uno vive en la práctica de pecado, automáticamente cierra todas las puertas en la voluntad del Señor. Pero tomarse la santificación con seriedad abre la puerta a muchas otras oportunidades y bendiciones que son nuestras en Cristo. Cuando tú vives en esa santificación, cuando tú vives por vivir en santidad, cuando te actúas por vivir en santidad, cuando todo lo que decides lo haces en base a la santidad y a la piedad, abres la puerta de muchas bendiciones para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Amén. Amén, hermanos. Y ahora en el versículo 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual o fornicación. Nadie quiere hablar de inmoralidad sexual. ¿Cuántos sermones ustedes han escuchado? Yo ayer les preguntaba, en el tiempo que ustedes llevan en sus iglesias, allá en sus países, ¿cuántos de ustedes alguna vez les ha predicado sobre la inmoralidad sexual, sobre la fornicación, ¿cuántas veces hemos predicado eso? Poquito, muy poquito. Yo ayer les decía a los jóvenes, fíjense, los diferentes ejércitos de los diferentes países del mundo tienen armas de destrucción masiva. El diablo también las posee. El diablo posee armas de destrucción masiva. Y estas armas de destrucción masiva, por ejemplo, es la pornografía. La pornografía es un arma de destrucción masiva. Otra, por ejemplo, la fornicación, el adulterio. ¿Por qué digo que son armas de destrucción masiva? Porque afecta tanto a la persona, porque atenta contra su propio cuerpo, pero también atenta contra las personas que tiene alrededor. Por eso cuando el adulterio o la fornicación entra en un padre, daña a los hijos. Entra en un padre o en una esposa, daña al esposo o daña a la esposa. Y cuando entra en un pastor, daña a la iglesia. ¿Entienden? Son armas de destrucción masiva. El diablo las posee también. Y es astuto. Nadie quiere hablar de inmoralidad sexual y de la necesidad de pureza hoy en día, de la mayor pureza en nuestras vidas. Vivimos en una sociedad, decíamos ayer, hipersexualizada. Vivimos en una sociedad hipersensualizada. Todo, ¿qué es la sensualidad? Todo aquello que promueve la sexualidad, todo aquello que estimula a lo sexual, ¿verdad? Y es que yo ayer les ponía un ejemplo. Todo está sexualizado, todo está hipersensualizado. Pones la tele, yo no veo mucho la tele, pero pones la tele, ya no sabes lo que poner en la tele. Sale un anuncio de un perfume, se ve una mujer desnuda, lo digo con mucho respeto, con un tanga, y se va a una playa, se monta en una barca, se echa encima de un hombre y sale un bote de colonia, no sé qué. Pero si lo menos que hemos mirado es el bote de colonia. La sociedad está hipersexualizada, está hipersensualizada. El problema... mire, que la sociedad esté así es normal porque Dios les ha entregado a una mente depravada. Pero lo que no es normal es que la iglesia esté así. Y es que lamentable está así, la iglesia. La iglesia se ha hipersexualizado y hemos aceptado normas sexuales que no son de cristianos, que Dios las odia y las rechaza. Y hemos adoptado formas sensuales. Yo quiero una iglesia preciosa, no una iglesia sensual. La sensualidad promueve o estimula la sexualidad
y muchas de nuestras acciones son sensuales y provocan la sexualidad. Y muchas de nuestras formas de hablar o de vestir la provocan, hermanos. Nosotros no somos como el mundo, somos diferentes, somos la luz, somos la sal. Por lo tanto, ¿dónde está la iglesia que marca la diferencia? En el capítulo 4, del 1 al 12, vemos la santificación como algo que es absolutamente necesario en nuestras vidas. Y luego vemos dos expresiones de santificación. La primera, abstenerse de inmoralidad sexual. Y la segunda es el amor. Estas dos cosas son la manifestación más grande de que estás creciendo en Cristo. Aquella persona que ha crecido y que se ha apartado de la inmoralidad sexual es una persona que está creciendo en santificación. Y inmoralidad sexual no solo es fornicación, no solo es adulterio. Inmoralidad sexual son pequeñas cosas también. Lo mismo y tan grave como la pornografía, por ejemplo. Hay gente que no controla su mirada. Hay gente que codicia con sus ojos. Y eso es inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual, dice la Biblia, que la paga de la inmoralidad sexual, que es pecado, es muerte. Amén. Carecer de estas dos manifestaciones manifiesta que o bien eres un inmaduro en la fe o todavía no eres una persona convertida. Todas aquellas personas que en la iglesia no han crecido en el amor o no han crecido en este área de la inmoralidad sexual, manifiestan dos cosas: o eres un bebé espiritual todavía, o realmente eres un religioso pero no eres un convertido. Y es que lamentablemente tenemos dentro de la iglesia muchas personas todavía que están luchando con diferentes áreas en el ámbito de la sexualidad que ya tenían que estar más superadas. Y yo, como dije ayer a los jóvenes, me niego rotundamente a ese cliché que dice, bueno, son muchos los que luchan con los temas sexuales, yo soy uno más, estoy en la lucha. ¡No! Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder para decir no al pecado, para decir no al mundo, para decir no a la inmoralidad. No podemos conformarnos a ciertas cosas que hay en nuestra vida simplemente por decir, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Si puedes, no quieres. ¿Y por qué estas dos cosas? Hay un sentido real y de peso por lo que estas dos cosas van unidas, hermanos. El verdadero amor por Dios, el verdadero amor por los demás lleva a la pureza sexual. El verdadero amor por Dios lleva implícita la pureza sexual. Y lleva implícito el amor por los demás, hermanos. La impureza sexual es una de las demostraciones más grandes de falta de amor por Dios, amor por el prójimo y amor por uno mismo. La impureza sexual en la que vives es una falta de amor por Dios, una falta de amor por el prójimo y una falta de amor por ti mismo. Y sé que son palabras duras, pero son verdad. Mi intención en este sermón o estudio es que un temor santo inunde nuestros corazones y que podamos ver lo horrorizante que es este pecado que nos está dañando a tantos y nos metemos todos y que se salve quien pueda, ¿vale? Son muchos los que se han acomodado diciendo, bueno, todos tenemos una lucha con la inmoralidad sexual. Esto no es verdad. Quiero arrebatar este argumento en esta mañana. No todos los hombres o mujeres tienen esta lucha. No todo el mundo la tiene. Los que han crecido en la madurez espiritual y en la madurez cristiana ya han sobrepasado eso. Y pueden tener otras luchas, pero la lucha contra la inmoralidad sexual ya la han dejado atrás. Esto lo digo porque no quiero que te sientas cómodo con tu pecado, porque tú lo estás argumentando. Bueno, es que yo no soy solo, es que fulanita, menganita y Paquita y Paquito siguen luchando con esto y están haciendo esto otro. Y ellos todos los días se arrepienten y vuelven. No, hermanos, yo quiero romper con ese cliché. No te acomodes a tu pecado. Acomodarte a esa práctica te convierte en un pecador. Y hay dos cosas, o una de dos. O eres un inmaduro espiritual o no eres un convertido. Todos tenemos luchas, pero no todos las mismas áreas. Hay poder sobre la inmoralidad sexual, hermanos.
sí importa lo poderoso y peligroso que puede ser este pecado. Y si no crees que es peligroso, te sugiero que hables con 3 personas. Que hables con tu pastor, que hables con tu abogado y que hables con un policía. Te dirás por qué. Ellos te dirán la cantidad de horribles crímenes que se cometen por inmoralidad sexual. Abuso a menores, violaciones, diferentes aberraciones que se cometen por la inmoralidad sexual. Y tú podrás decir, yo no soy tan aberrante. Déjame decirte, cuando uno abre la puerta a la inmoralidad sexual vas a querer más. Y vas a querer más porque la inmoralidad sexual es un túnel en expirar que te va abduciendo y te van absorbiendo y te llevará a una mente depravada cada vez más, y lo que hacías al principio, lo que practicabas al principio ya no te va a satisfacer y buscarás algo más que te satisfaga, y cuando te quieres dar cuenta estás cometiendo lo más horrible. Por eso vemos a gente que parece que va por la calle y son muy morales, vecinos que son muy morales, presidentes del gobierno que son muy morales y han sido abusadores de niños. Porque la depravación, hermanos, es muy grande. Esto no es algo secundario, hermanos, esto mata. Esto mata. La inmoralidad sexual mata. Esto está destruyendo la generación actual y ha destruido generación tras generación. Qué lamentable cómo tenemos la sociedad hoy en día. Nuestra sociedad está destruida, está rota, está partida. La inmoralidad sexual, la sociedad está hipersexualizada. En el gobierno están rigiendo leyes y están legislando leyes en base a los deseos que tienen las personas, no en base a ninguna moral, ¿entiendes? Por eso se legisla el matrimonio homosexual, por eso se legisla diferentes ideologías de género, porque están legislando en base a deseos, no en base a moral, ¿entienden, hermanos? La sociedad está depravada y cada vez más. Lo triste es que la iglesia no se está librando de esto, hermanos. Dentro del clero hemos visto cómo infinidad de sacerdotes han abusado de niños y de mujeres. Pero dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia evangélica, ni digamos cuántos pastores se han aprovechado. ¡Increíble! ¿Cuántos pastores hemos recibido noticias? Fulanito ha caído, fulanito ha caído. Hermanos, yo ayer decía, me niego a la expresión, de hecho quiero arrancarla de mí, me niego a la expresión de caer. El cristiano no cae, se desliza. El cristiano no cae, se desliza. Porque tú no pasas del 10 al 1 sin pasar por el 8, el 9, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Te deslizas, vas dando terreno, vas delegando. ¿Entendéis, hermanos? Esto está destruyendo la generación actual. Quiero contextualizar bíblicamente todo esto. La palabra porneia significa involucrarse en inmoralidad sexual de cualquier tipo. Lo que quiero que veas es que realizar algún acto no bíblico con otra persona no es diferente de todas las otras expresiones. Te digo esto porque a veces la inmoralidad sexual empieza con algo muy pequeño, un vídeo, una mirada, ¿entendéis? Y acaba por algo muy horrible también, hermanos. Empieza con una mirada y cuando te das cuenta te deslizas hasta el mismo infierno. Eso es la realidad. Eso es la realidad que tenemos hoy en día. Cuando hablamos de inmoralidad sexual o porneia, hablamos de involucrarse en cualquier tipo de inmoralidad sexual. Fornicación, prostitución, pornografía, homosexualidad y cualquier otro acto, pensamiento o creencia que contradiga la palabra de Dios en lo que respecta a lo físico. Cualquier acto en lo sexual que no esté dentro de la palabra de Dios es porneia, inmoralidad sexual. Ahora, dicho esto, si cualquier acto que no está legislado dentro de la palabra de Dios es inmoralidad sexual, creo que es bueno que nos examinemos nosotros, porque a los casados, Dios no se va de vuestras habitaciones cuando cerréis la puerta. A los solteros tampoco se va de las vuestras cuando miráis el computador. A todos los demás, Dios es un Dios celoso y nos cela con celo vivo. ¿Qué significa fornicación? Tiene que ver con cualquier práctica sexual externa a la unión sagrada del matrimonio. Todo lo que se practique fuera del matrimonio es fornicación.
Por lo tanto, jóvenes, vosotros debéis de absteneros de cualquier práctica sexual, porque la práctica sexual está destinada única y exclusivamente al matrimonio. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Viene del latín fornis, que significa techo abovedado. Mira, cuando yo empecé a estudiar todo esto en esta semana, me impresionó porque había conceptos que no los sabía, los desconocía por completo, ¿vale? Fornicación viene del latín fornis, que significa techo abovedado. Los burdeles, yo decía que tiene que ver eso con fornicación, y es que los burdeles en la antigüedad tenían los techos abovedados. En otras palabras, fornicación o fornis hacía referencia a un burdel. ¿Entendéis? A un burdel. ¿Qué es pornografía? Viene de la palabra griega pornógrafos. De pone, que significa prostituta, y de grafos, que significa escritura. Y se refiere literalmente a escribir sobre prostitutas. Lo que se escribía bajo las experiencias que tenían con prostitutas. Empezaban a escribir esas experiencias que tenían y la gente los leían para estimularse sexualmente. Pornografía. ¿Entienden? Un escrito sobre las andanzas o vivencias en las relaciones con las prostitutas. Hoy en día gran parte de lo que leemos los cristianos en diferentes medios y redes tiene implícita la pornografía, aunque no lleve imágenes implícitas. En medio de las redes sociales, ¿cuántas cosas leemos que tiene implícita pornografía? Implícita ciertas palabras que nos estimulan sexualmente, que realmente tienen tendencia a que pensemos automáticamente en el acto sexual. ¿Cuántas palabras leemos al cabo del día en las diferentes redes sociales? Hermanos, ¿entendéis cómo la corriente de este mundo empieza a absorbernos? ¿Entendéis cómo el sistema de este mundo empieza a aducirnos? Y hemos dado por bueno ciertas prácticas que Dios odia. Y hemos dado por bueno ciertas conversaciones que Dios odia, ciertas palabras que Dios odia. Las hemos dado por bueno y las tenemos practicando dentro de la iglesia. Pero Dios nos ha llamado a santidad. El objetivo de Dios es nuestra santificación. Eso no significa que no estés en pecado. Quiero citar varios textos bíblicos con la finalidad de que el Espíritu Santo haga lo que ningún hombre puede hacer. Poner un temor santo en los corazones. Hechos capítulo 15, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra del Señor. En mi opinión, entonces, es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Los gentiles se habían convertido. La iglesia empieza a expandirse y tenemos un problema. Aquí tenemos el primer concilio de la iglesia. El primer concilio que se efectuó en la iglesia primitiva. Aquí lo tenemos. El problema es que los judíos querían judaizar a los que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y ahora dicen, ¿qué normas les ponemos? Porque nosotros somos judíos. Ellos querían judaizar el cristianismo. Los gentiles se habían convertido y muchos judíos querían ponerlos bajo la ley exigiendo la circuncisión. Pero los ancianos y los apóstoles, reunidos en un primer concilio, tomaron la decisión de condenar la inmoralidad sexual junto a la idolatría. ¿Te inclinarías ante una estatua de Baal? Muy bien. ¿Te inclinarías ante una estatua de Buda? Pues ellos lo ponen en la misma comparativa a los inmorales sexuales como aquellos que se inclinan ante Buda, como aquellos que se inclinan ante Baal. Están poniendo los discípulos en el primer concilio a la misma altura, inspirados por el Espíritu Santo, aquellos que practican inmoralidad sexual con los que se inclinan a adorar a otros dioses. ¿Os dais cuenta de lo oscuro y de lo duro que es esto, hermanos?
Estás cometiendo algo similar cuando te involucras en cualquier forma de inmoralidad sexual. Y quizá tú puedes decir, bueno, yo es que no me inclino ante Buda ni ante ningún Dios que no sea el Dios de Israel, ante Jesucristo. Pero te digo una cosa, cada vez que pasa la chica que pasa a las 11 por la ventana de tu oficina y la miras con esa mirada, te estás inclinando a ellos. Cada vez que enciendes el computador y empiezas a ver ese vídeo que tanto te gusta, te estás inclinando a ello. Cada vez que practicas eso que tú a solas lo haces, te estás inclinando a ello. Cada vez que te involucras en cualquier tipo de inmoralidad sexual te comportas de la misma manera. Qué paradójico me resulta en el Concilio de Jerusalén, con todos los mandamientos bíblicos que había, todas las ordenanzas bíblicas, y solo les ordena abstenerse de inmoralidad sexual y de idolatría. Pero es que no tenían la Torá. Es que no tenían la Torá ya, sí la tenían. ¿Cuántos preceptos había en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos mandamientos de parte del Señor había? Ahora, los discípulos se convierten en los gentiles y los únicos que les dicen, no les reclaman la Torá, les están diciendo, absteneos de inmoralidad sexual y de idolatría. Con estos dos mandamientos os irá bien. ¿Veis la importancia que tiene todo esto? Y básicamente les dice, si hacéis estas cosas os irá bien, porque de la idolatría y de la inmoralidad sexual fluyen la mayor parte de los otros pecados. Hechos capítulo 15, versículo 28 y 29. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Como veis, aunque los discípulos tratan por todos los medios de no judaizar el cristianismo, todavía les quedaba alguna arista del judaísmo. No comáis sangre. No, ¿entendéis? Querían imponerles cargas del judaísmo todavía, pero aún así, resumiéndolo en dos palabras, les están diciendo absteneos de inmoralidad sexual y absteneos de idolatría. La idea que se les está transmitiendo es de algo necesario o esencial, es decir, lo más básico que ustedes tienen que hacer como cristianos es abstenerse de estas dos cosas. Lo más básico, es decir, esto es de clase de primaria. Esto es para principiantes. Y tú llevas 30 años con la misma historia. Lo que les está diciendo los discípulos, esto es lo más básico. Absteneos de idolatría, no os inclinéis al dios Mamón, que es el dios del dinero. No os inclinéis a lujuria, no os inclinéis a tantos dioses que se han levantado en este mundo. Y lo segundo, absteneos de inmoralidad sexual, que es que esto es de principiantes y tú llevas luchando 30 años con ello. Podríamos llamarlo esto cristianismo básico. Cristianismo básico. Los primeros pasos de bebé, pasos iniciales de la moralidad cristiana son estos. De forma que si fuese a hablar a un bebé le dirías, te voy a dar lo esencial. Y lo esencial que debes hacer es abstenerte de inmoralidad sexual y de adoración a los ídolos. Es como hablar a un bebé, ¿entendéis? Mi pregunta es, el apóstol Pablo hay un momento que se dirige a la iglesia y les tiene que decir, tanto tiempo y os tengo que hablar como a bebés todavía. Mira que llevo tiempo exhortándoos. Mira que llevo tiempo hablándoos. Mira que llevo tiempo instruyéndoos. Y sigo teniendo que hablaros como a bebé y daros leche. Porque no habéis evolucionado en vuestra santificación. Porque seguís en las mismas prácticas que antes. Pero ¿qué os tengo que decir para que salgáis de esta situación? ¿Qué tengo que hacer para que crezcáis en la madurez cristiana? Si lo que os estoy diciendo es de primaria, absteneos de idolatría y de la inmoralidad sexual. Que os abstengáis de idolatría. Los apóstoles pensaban que era posible, y es más que posible, es ordenado y es requerido. Si hacen esto, harán bien. Y si no lo hacen simplemente, pues no harán bien. Mantenerte puro de inmoralidad sexual es una de las cosas más básicas y esenciales de la vida cristiana. Ahora, lamentablemente, seamos sinceros, si fuésemos conocedores de la vida oculta de cada uno de los que estamos aquí, nos tiraríamos de los pelos. Nos tiraríamos de los pelos.
si fuésemos conocedores de la vida oculta de muchos siervos de Dios, de muchos cristianos, nos tiraríamos de los pelos. Porque es tanta la influencia que está teniendo la sexualidad en el mundo cristiano, que muchos que parecen están firmes están destruidos. Y muchas que parecen que están firmes están más que destruidas. Si no has dominado esto, ni siquiera has alcanzado, ni siquiera has llegado al primer peldaño de lo que significa ser un cristiano maduro. Y esto sé que suena duro, pero quiero ponerlo delante de ti porque estoy cansado de escuchar a hombres y a mujeres hablar del gran poder de la inmoralidad sexual cuando sé que Dios nos ha dado un poder superior. Estoy cansado de escuchar del gran poder que tiene la pornografía. Estoy cansado de escuchar del gran poder que tiene el adulterio, del gran poder que tienen... No, hermano, estoy cansado de escuchar eso, porque sé que Dios nos ha dado un espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Dice la Biblia, el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que está en vosotros. ¿Y solo hacemos que exaltar el poder de la pornografía? ¿Y solo hacemos que exaltar el poder que hay en la inmoralidad sexual? Hay gente que en medio de una práctica de inmoralidad sexual es aceptable incluso practicar el cristianismo. Si estás haciendo esto, ni siquiera has llegado al primer peldaño del cristianismo. Y no me importa cuánto conocimiento teológico tengas o cuánto sepas de la Biblia, cuántos libros has leído. Si tú no has crecido en esto, sigues siendo un bebé o no eres cristiano. El aumento de la inmoralidad sexual en la sociedad es una señal que ha sido abandonada a una mente depravada. Romanos capítulo 1, versículo 24. Pregunta, ¿cuántos de ustedes están disfrutando del sermón? ¿A cuántos les está resultando práctico? Yo solo no quiero que sea práctico para ustedes. Ojalá Dios les triture la conciencia igual que a mí. Y les triture el corazón. Para que realmente haya en nosotros pureza. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Esto no les suena algo? Esta es la sociedad que tenemos hoy en día. La sociedad se ha depravado en lo moral, en todo, absolutamente en todo. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Una de las cosas que hemos visto, que vemos en Romanos 1, es que no vemos a hombres cayendo, ni a sociedades cayendo, los vemos deslizarse, que es lo que os decía antes. Cuando habla de una sociedad depravada, no habla de guerra, no habla de robo, no habla de asesinatos. El gran indicativo de que una sociedad está depravada es la inmoralidad sexual. Fijaos, podría hablar de cualquier otro índice para saber que una sociedad está degradada. Podría hablar de los asesinatos que hay. Podría hablar de diferentes delitos que hay, que son muchos. En cambio, la Biblia establece como indicativo para saber que una sociedad está degradada es la inmoralidad sexual. El mismo indicativo sirve para la iglesia. Para saber que una iglesia está degradada es la inmoralidad sexual. Y de saberla hayla. La sociedad ha ido cediendo a pequeñas cosas en una espiral sin freno hasta llegar a la absoluta depravación. Y esto también ha afectado a la iglesia. Y es porque los jóvenes deben guardar sus ojos, porque si cedes no paras ahí. Y es por eso que los casados deben guardar sus ojos, porque si cedes no paras ahí. Es por eso que las casadas deben también de refrenarse en eso. Porque si ustedes no paran, ahí no pararán tampoco. Van a querer más y más. Cuando consumes algo pequeño, luego querrás más y no pararás ahí. Es como los drogadictos. Sí, me recordó, cuando estaba escribiendo esto me recordó a los drogadictos. El primer éxtasis de cuando te drogas es tan bueno que luego te pasas una vida buscando ese primer éxtasis. Así es igual la inmoralidad sexual. Es una tarta de fondant. Y mira, que disfrutes con lo prohibido no quiere decirse que sea lícito, cuidado. Siempre perseguirás ese primer éxtasis que nunca tendrás. De igual manera,
y da igual que aumentes la dosis, siempre querrás más y más hasta que te destruya. Los drogadictos, normalmente, las personas que se han drogado lo saben, tú te metes una dosis, la primera dosis, y te genera una satisfacción increíble, ¿vale? Como decíamos, estoy volando, ¿no? Estoy volando, ¿no? Pero cuando pasa el tiempo tú quieres aumentar esa dosis porque el efecto va disminuyendo, entonces buscas un mayor efecto con mayor dosis. ¿Qué es lo que hace eso? Al mayor dosis, mayor destrucción, y al haber mayor destrucción, más degradación. Y cuando ya están totalmente enganchados, llegan al punto de morir. Morir o por sobredosis o morir por muerte física. Se han destruido. La inmoralidad sexual es igual. Son pequeñas dosis, pero cada vez vas a querer más dosis. Hasta tal punto que muchos morirán por esto. La paga del pecado es muerte. Ningún pecado afecta tanto como este porque afecta al cuerpo, al alma y al espíritu. La inmoralidad sexual afecta al cuerpo, al alma y al espíritu, según la Biblia lo dice. Amén. Los creyentes no deben asociarse con ninguna persona que, llamándose cristiano, ande en una práctica de inmoralidad sexual. Es duro, pero lo dice la Biblia. Los cristianos no deben de asociarse con ninguno que, llamándose cristiano, ande en una práctica de inmoralidad sexual. Y esto suena muy duro, pero en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, en la Reina Valera, dice la palabra del Señor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él ni aún comáis. Es fuerte, es muy fuerte. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Fijaos, no está diciendo que no comas con los paganos que son fornicarios o adúlteros. No, a esos hay que convencerles a través de la palabra del Señor. Está diciendo de aquellos que están dentro de la iglesia y que se llaman cristianos, pero que están dentro de una práctica inmoral. No te juntes con ellos, es lo que dice la palabra del Señor. Se está refiriendo a personas que se han entregado a la inmoralidad. Ellos no luchan, no se han arrepentido, siguen con ello. Tales personas no pueden ejercer ningún ministerio, no son aptas para enseñar y para aconsejar. Y es que lo más paradójico es que se ponen y incluso a evangelizar. Las personas que están sumergidas en esto deben ser curados ellos mismos. Necesitan consejería, no darla. No des consejos, hombre. Vete donde tu pastor, donde tu hermano, y busca consejo en el Señor. Hermanos, aquellos que practican inmoralidad sexual de cualquier tipo, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. Esto es lo que necesitamos entender, pero estas cosas ya no se dicen, pero la Biblia sí. Estas cosas ya no se hablan en la iglesia. Mirad, este es un mensaje que tiene poco éxito. De verdad, es un mensaje que tiene poco éxito porque no es un mensaje aceptado. Porque hiere, penetra, te descubre, te desnuda. Y nadie quiere exponer sus vergüenzas, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos entender, pero estas cosas ya no se dicen. Aquí no estamos hablando de un creyente genuino que está luchando con el pecado, está arrepentido y está aprendiendo a vencer. Estamos hablando de alguien que nunca para, que no progresa en este área, que está esclavizado y finalmente se rinde a ello. En la Reina Valera, en 1 Corintios 6, 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia es contundente en este área, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una de las evidencias de que no hay mucha gente convertida en la iglesia es que hay mucha sensualidad en la iglesia. Hermanos, yo huyo de los legalismos, porque, mirar, es tan malo, todos los extremos son malos. Lo único que marca un equilibrio en la vida del cristiano es la palabra de Dios, no las normas que ponen los hombres, ¿vale? Los extremos son malos. Ahora, es malo el legalismo y es malo el liberalismo. Pero aquí tenemos dos formas de practicar el cristianismo. Hay tres: mantenerte en el equilibrio de la palabra o irte a los extremos, legalismos o liberalismos. Hoy en día tenemos las tres formas de cristianismo representado en diferentes iglesias. Hay iglesias legalistas, que todo es pecado, todo está mal y todo está mal. Y hay iglesias liberales, que son muy concurridas y tienen mucha gente, porque no censuran el pecado y son capaces de abrazar los pecados cubriéndoles de una moralidad humanista, no cristiana. Amén. Pero yo quiero en esta hora de que el equilibrio lo marque la palabra del Señor. Una de las evidencias de que no hay mucha gente convertida dentro de la iglesia es la sensualidad dentro de la iglesia. Y la sensualidad, hermanos, es todo aquello que promueve la sexualidad. Dios no está en contra de la belleza, pero en cuanto a la sensualidad, Dios la odia. Dios odia la sensualidad dentro de la iglesia. Y quiero mirar sensualidad. Lo he dicho porque lo he estudiado, ¿vale? Sensualidad es la condición de aquel o aquello que es sensual. Este adjetivo por parte está vinculado a los sentidos y en especial al deseo sexual. Se denomina sensualidad, término que proviene del latín sensualitas, por lo tanto a la cualidad que favorece la estimulación sexual. Por ejemplo, ¿cuál es sensualidad? Sensualidad es vestir deshonestamente enseñando partes del cuerpo que deberían de estar cubiertas. Eso es sensualidad porque estimula la sexualidad. ¿Qué me estás diciendo, pastor? ¿Que no podemos vestir de cierta manera? Lo dice la Biblia, yo no. Dice la Biblia que debemos de vestir decorosamente, pero siempre que hablamos esto lo hablamos solo para las mujeres. Pero es que hoy en día lo hablamos para todos. Es cierto que tanto hombres como mujeres vestimos de una manera sensual. El hombre marcando la tabletita. Yo tengo un tablón, ¿vale? Pero el hombre marcando la tabletita. Y las mujeres enseñando lo que no deben de enseñar, con pantaloncitos cortitos que se las ve todo. ¿Eso qué promueve? La sexualidad. Pero es que eso no solo está ahí fuera, es que lo tenemos en la iglesia. Y a veces uno tiene que estar predicando mirando al techo. Y a veces uno tiene que, pero por ambas partes, hermanos, hablo por ambas partes, aquí todos, absolutamente todos, ¿vale? ¿Qué es lo que procuraba Dios con inspirar a los discípulos, a los apóstoles, a compartir estos mensajes? Esta palabra: el objetivo de Dios es vuestra santificación. El objetivo es, dice, igual que yo soy santo, ser santos vosotros, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Entendéis, hermanos? Nosotros no podemos vestir como viste el mundo, ni promover la sensualidad como mira, sé sensual, pero en tu cámara secreta con tu marido o con tu mujer. La sensualidad está bien dentro de diferentes ámbitos. La sensualidad está bien en tu cámara secreta, pero aquí no, y en la calle menos. A veces tenemos que orar antes de entrar en las iglesias porque es horrible la sensualidad que muchas veces se exhibe entre hombres y mujeres. Efesios, acabo, ¿vale? Me quedan 5 minutos, es la 1:05, no, había perdido el reloj. Pero hoy les veo yo que están muy atentos. Hoy les veo yo, de verdad, veo que están muy atentos. ¿Será que el Señor les está hablando? Dios quiera que sea así. Efesios 5:5 y 6 dice:
Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Este tipo de pecados son característicos de los hijos de desobediencia. Y Dios está justificado en derramar su ira sobre tales hijos. La ira de Dios se enciende sobre tales hijos. Hermanos, horrible cosa es caer en manos de un Dios airado. ¿No crees que ya es momento de decir, stop, ya? ¿No crees que es momento de progresar en la santificación? Apocalipsis 21, 7, 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Repite conmigo, el que venciere heredará todas las cosas. Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, dice la Biblia. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ahora dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El nombre de Dios es glorificado incluso en esto. El infierno no lo ha creado el diablo. El infierno lo ha creado Dios. Hay gente que se cree que el infierno lo ha creado el diablo. ¿Quién ha creado el infierno? Es Dios el que ha creado el infierno. Escuche, y el infierno está creado para glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo? Exponiendo la magnificencia de su justicia. ¿Entienden, hermanos? Fuimos liberados de las ataduras del pecado el día que fuimos regenerados por Cristo. Esa libertad debe de trabajarse, hermanos. ¿Quieres conocer de verdad el poder de Dios? Tienes que tomar decisiones serias en tu vida hoy. Tienes que tomar decisiones serias en tu vida. La persona que habita en ti es el Espíritu Santo. Y se ofende con mucha facilidad y se apagas con mucha sensibilidad. No se trata de cumplir reglas, se trata de no ofender a la persona que amas. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos no quieren ofenderle? ¿Cuántos quieren agradarle? ¿Cuántos quieren agradarle al Padre, hermanos? Se trata de que empecemos a tomar conciencia de que el propósito de Dios en nuestra vida es la santificación. Ponte de pie conmigo. No pierdas la onda un segundo, ¿eh? Israel, se me ha hecho un poco tarde. El próximo domingo, antes del sermón, quiero que entres y compartas ese maravilloso milagro que Dios ha hecho. Amén. He visto también que a través de las redes sociales estáis vendiendo comida, Natalie, para el proyecto de poder pagar los médicos de tu madre, ¿verdad? Vale. Yo lo quiero exponer aquí en la iglesia porque sería bueno colaborar con ellos para pagar el tema de los médicos, del tratamiento que la están dando. ¿Vale? Sería bueno. Y yo cuenta conmigo. Además, un pedazo de cazuela de alubias que era impresionante. Todos los que me escucháis ahora. Dice la Biblia que las zorras pequeñas son las que echan a perder la vid. ¿Sabes por qué? Porque las zorras grandes se comen el fruto, pero es que las zorras pequeñas se comen las raíces. ¿Entienden? Y quizás estás permitiendo ciertas zorras pequeñas en tu vida que quizá no les estás dando mucha importancia. Has empezado a ver algo de pornografía, has empezado a permitir que ciertos pensamientos inunden tu mente, has empezado con la masturbación, has empezado a cositas que te están haciendo daño, ¿vale?
¿de verdad no nos vamos a tomar en serio la santificación de nuestras vidas? ¿Vamos a permanecer siempre en el mismo estado? Es de primaria. De primaria. Absteneos de idolatría y de inmoralidad sexual. Hermanos, el Señor ha hablado. Ha sido la palabra la que ha hablado en esta mañana. Yo simplemente he sido un medio a través del cual la palabra ha sido lanzada. Sé que muchos de ustedes han sido tocados en su conciencia. Yo lo sé. Sé consecuente de lo que Dios te está demandando, porque la paga del pecado es la muerte. Es momento de arrepentirnos. Que si esta iglesia marca la diferencia y brilla, sea por santa. La belleza de esta iglesia radicará en la santidad. Amén. Cierra tus ojos conmigo. Preséntate delante de Dios, exponte delante de Él. Preséntate delante de Él en estos momentos. Adoramos a Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Yo quisiera en estos momentos que alguien voluntario o voluntaria hiciese una oración pidiendo que Dios obre a través de esta palabra y haga su obra en los corazones. Y que dé gracias a Dios. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos. Quiero adorarte a ti, Señor. Aleluya. Te adoramos. Sí, aleluya. Cierto, cierto, aleluya. Te adoramos. Amén. Amén.
Que el Señor os bendiga, os guarde, os amo en el amor del Señor. Saludaos con distanciamiento.